Hola a todos, ¿cómo andan tanto tiempo? Bueno, hace bastante que quería aparecer acá en YouTube eh, para hablar de alguna cosa, eh, pero bueno, por eso hoy traigo este tema que son los pintores y pintoras famosas o los más reconocidos. En sí, hablar sobre qué tenían en común, las curiosidades que a mí más me llamaron la atención. Pero bueno, para ello tuve que leer más de 30 biografías y esto lo vengo preparando hace aproximadamente un mes. De todas estas biografías tuve que descartar tres en total, dos de mujeres y una de un hombre, porque no cumplían con los criterios para todo esto que vamos a leer luego. Así que nada, lo que vamos a hacer es hablar un poco de la historia del arte, pero no de la forma que suele ser habitual, es decir, los artistas, movimientos o épocas por separado, sino eh, vamos a hablar de todos estos artistas en conjunto, ver qué tenían en común y si se puede sacar alguna conclusión de todo ello. Pero bueno, esto lo inicié en un principio porque yo quería saber eh, de estos artistas cuáles sufrían o tenían algún trastorno mental y a quién afectaba esto en mayor medida, si a hombres o a mujeres. Y para mi sorpresa, en la comparación, el índice es de 9 para los hombres frente a 1 para la mujer. Eh, Así que nada. Esto lo leí de un artículo de un total de 10 pintores. Y no conforme con estos datos, quise saber muchas más cosas que es las que les voy a contar luego de esto. Pero antes de iniciar con ello, quería hacer ciertas aclaraciones. Eh, que es que este escrito, luego hecho video, como lo ven ahora, lo hice yo con datos que encontré en internet con todo mi esfuerzo máximo en conseguir el mejor resultado posible con la información encontrada, pese a las dificultades que supone contar con el acceso total eh, a datos fácilmente como historiadores u otros profesionales pueden hacerlo sin ningún error por contar con bases de datos oficiales para profesionales. Dicho esto, queda aclarado y disculpado cualquier dato incorrecto que puede llegar a contener este escrito. Eh, Otra de las acotaciones que voy a hacer es decir que la consideración de elección de pintores y pintoras más famosos o reconocidos fue realizada por diversas páginas de internet, es decir, no la hice yo. Lo que sí hice fue tomarlas para investigarlas, pero si alguien tiene algún problema con esto, porque piensa que alguien falta o que alguien sobra, puede hacer su descargo, queja o crítica a estas páginas de internet y su top 10. Eh, lo último que me queda por decir, siguiendo la serie de aclaraciones, es que el análisis no profundiza en técnicas, influencias de los artistas, así como tampoco en número de obras, temática, si pintaban o no en serie, cuestiones políticas, religiosas, causa de muerte o lo que atañe al género, si era único o no, tanto para hombres como para mujeres. Eh, para el que desconoce, con esto del género me refiero, dentro del campo del arte, a si era lo único a lo que se dedicaban el hecho de pintar o si le añadían a esto el grabado, la escultura, la cerámica, la ilustración de libros o el diseño de escenografía y vestuario para el teatro. Ahora sí,
Dicho todo esto, podemos pasar a hablar lo interesante que hay sobre estos pintores en primer lugar, pero para ello tenemos que hablar o mencionar quiénes son. Bueno, un total de 15. Y ellos son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rembrandt, J.M.W. Turner, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Claude Monet, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Rafael Sanzio, Caravaggio, Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, Edward Manet y Henri Matisse. Bueno, o como sea que se pronuncien, gente. A ver, puedo tener algún error en esto también. Bueno, en cuanto a qué tienen en común dentro de lo que sería su familia, podemos afirmar que 10 de los 15 son hermanos mayores, o sea, los más grandes, lo que en porcentaje haría un 66% de todos estos estudiados. Entre ellos nos encontramos a Da Vinci, Turner, Van Gogh, Cézanne, Picasso, Velázquez, Matisse, Sanzio, Manet, Caravaggio, siendo estos últimos tres hijos datados como únicos o sin hermanos, mientras que para el resto queda ubicarse en el lugar de hermanos menores de familias numerosas en general. Los meses que más se repiten en cuanto a cumpleaños, es decir, cuanto más artistas nacen, en este caso fue abril, marzo, junio, enero, y los movimientos más convocantes fueron el Renacimiento, Barroco, Impresionismo, Postimpresionismo o Expresionismo. En lo que respecta a los hijos de estos artistas, 7, es decir, el 46% del total no tuvieron ningún hijo. Casi la mitad no tuvo ningún hijo. Dentro de este grupo estaría Da Vinci, Miguel Ángel, Turner, Van Gogh, Pollock, Sanzio y Caravaggio. 3, es decir, un 20% tuvieron un hijo. Dentro de estos estaría Rembrandt, Cézanne, Manet. Y solo Claude Monet con 2 hijos. Lo que representaría un 6%. 3 tuvieron 3 hijos, con lo que se quedarían con otro 20%. Rubens, Velázquez y Matisse. Y por último, un 6% lo representaría Picasso con el único que tuvo 4 hijos. Si se quiere ser más detallista en cuanto a la descendencia de estos artistas, el 75% perteneció al género masculino y el 25% al femenino, quienes en el caso, por ejemplo, de Rubens, Velázquez, Matisse y Picasso, son hijas primogénitas. En cuanto al hecho de a qué se dedicaron sus hijos, es decir, si siguieron o no con la rama artística de su familia, no lo sé.
porque las fuentes no centraban mucho su atención en ello. Aunque estaría bueno que lo añadan, yo por mi parte no seguí investigando externamente porque iba a llevarme demasiado tiempo y no quería esperar tanto. Pero bueno, si a alguien le interesa demasiado este tema, puede ir y profundizar y ver qué pasó con esta gente. Bueno, en cuanto al origen de los pintores, un 40% es de Francia y el 20% ha tenido contacto con el entorno rural, ya sea para pintar o no. La vida amorosa de los pintores data que también, como antes, la misma cifra, un 40% de los mismos tuvieron una esposa o cónyuge única o pareja oficial única, como figure ahí en internet. Mientras que el 33% tuvieron dos y el 26% no tuvo ninguna. En lo que atañe al hecho de su talento y sus raíces, solo 5, otro 33%, tenía un padre, abuela, tía, que era pintor, dibujante, ceramista o arquitecto. Además, un porcentaje igual al anterior, un 33%, es decir, 5 del total, fueron criados por otras familias diferentes a la biológica. Ellos son Da Vinci, Miguel Ángel, Van Gogh, Turner, Sanzio, ya sea que estos fueran sus tíos, madrastras, etc. Añadiendo a las bases otros datos de interés, podemos decir que 8 de los 15 totales se quedaron sin madre o sin padre a edades tempranas. Para ser más específicos, 6 se quedaron sin madre a edad temprana o en algún caso la misma era inestable, según figuran las bases. Como por ejemplo en el caso de Turner y Van Gogh. Y 3 se quedaron sin padre, como por ejemplo Sanzio, Caravaggio y Rubens. También a edad temprana, de 11, 6 y 10 a 12. Bueno, a todo esto cabe agregarle que no solo los artistas que estamos mencionando fueron los únicos de su familia, sino que en ocasiones, como en la de Pollock y Velázquez, había algún que otro hermano pintor. El inicio promedio de los artistas de los que estamos hablando es a los 22 años, siendo el más joven Picasso con 8 y los más grandes, por ejemplo, Da Vinci y Edouard Manet con 33. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de las cosas que me llamaron la atención. Tanto Van Gogh como Matisse pasaron por una situación similar, ya que el primero tuvo un hermano mayor que falleció un año antes, el mismo día de su nacimiento, el cual tenía su mismo nombre. Mientras que el segundo, es decir, Henry, también tuvo un hermano que falleció, Emilie Auguste, y al nacer otro hermano, el mismo año lo llamaron Auguste Emilie o Emile, el mismo nombre invertido. A su vez, prosiguiendo con Matisse, aunque aún no introduzco bajo la lupa a las pintoras mujeres, podemos destacar que este tiene en común con Frida Kahlo el padecimiento de una apendicitis, que para el hombre a sus 20 motivó a iniciar en el ámbito del arte y de la pintura.
Al menos 5 de todos estos pintores fueron profesores: Rembrandt, Picasso, Sanzio, Rubens y Manet, un 33%, independientemente de la cantidad de alumnos o matrícula que tuvieran, como por ejemplo Manet, quien solo admitió una alumna, Eva González. Otra de las cuestiones es que algunos pintores de los mencionados, 3, por ejemplo, Cézanne, Manet, Matisse, estaban inmersos en el mundo de las leyes, el cual dejaron para convertirse en artistas. Otra de las curiosidades es que estos pintores firmaban en cursiva, quedando detallados al menos 13 de ellos que lo hacían. En cuanto a los fallecimientos, el mes que más muertes acumula es abril, mientras que podemos decir que los países vinculados a estos decesos, independientemente del lugar de origen del artista, es Francia. Está a la cabecera con 7 artistas que murieron allí: Da Vinci, Van Gogh, Cézanne, Manet, Picasso, Matisse y Monet. Siguiéndole Italia con 3, Miguel Ángel, Sanzio y Caravaggio. Y el resto de países como Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica y España, solo uno de cada uno de estos artistas. En cuanto a lo subjetivo, algo que me gustó mucho fue el movimiento renacentista, ya que con él se desarrolló y diversificó el autorretrato, que me encantó. Otra de las cosas a resaltar es que estos pintores dejaban frases, y una de las que más destacó, según mi parecer, fue la de Picasso, que dice: a diferencia de la música, no hay niños pródigos en la pintura. Lo que la gente percibe como genio prematuro es el genio de la infancia. No desaparece gradualmente a medida que envejece. Es posible que ese niño se convierta en un verdadero pintor algún día, quizá un gran pintor, pero tendría que empezar desde el principio. Por lo tanto, por lo que a mí respecta, yo no era un genio. Mis primeros dibujos nunca se han mostrado en una exposición de dibujos infantiles. Me faltaba la torpeza de un niño, su ingenuidad. He hecho dibujos académicos a edad de 7 años con una precisión de la que me asusto. Esto dijo Picasso y a mí me gustó. Pero bueno, algo que me capturó es la cantidad de hombres en este área, llamados Edward también, por otra parte, que les cuento, agrego otra curiosidad. Por nombrar algunos, tenemos a Hicks, Hopper, con su realismo americano, que me gustó muchísimo, y lo descubrí por accidente, ya que estaba buscando a Edward Munch, el del grito, para que se den una idea, que también me encantó. Y bueno, por último, para cerrar hablando de los pintores, artistas, hombres, muchos de los pintores ocultaron en sus pinturas, digamos, objetos, analogías, ilustraciones, sorpresas, digamos, en formas de ocultas, digamos, en formas ocultas en sus pinturas con algún significado, figuras con algún significado particular.
Ejemplos de estos son Miguel Ángel con la creación de Adán, que aparentemente comentaristas o críticos dicen que hay una teoría de que hay un cerebro oculto. Da Vinci con la Mona Lisa, donde hay letras ocultas en un ojo y en una parte más, un número, un 72 si no me equivoco. También tiene otro con la Última Cena, donde hay cosas ocultas. Van Gogh con la terraza de café por la noche, supuesta versión de la Última Cena. O La Noche Estrellada y su vínculo con los flujos turbulentos, los discípulos de Emaús con Caravaggio y un pez en su pintura haciendo alusión a las masas alimentadas por Jesús. Y por último, Picasso con el viejo guitarrista ciego que tiene otra pintura por debajo de esta, la cual fue descubierta con luz infrarroja. ¿Qué hay debajo? Hay una mujer debajo del hombre. Cabe preguntarse si todo este ocultismo en el arte forma parte de algún movimiento o corriente y qué pasó con estos artistas actuales, si habrán seguido esta línea de creación ocultista con otros instrumentos musicales, por ejemplo, porque este hombre de Picasso era un hombre con una guitarra, por ejemplo. Si habrán seguido esta línea de creación con otros instrumentos y luego nos sorprendan con la aparición de figuras femeninas. O viceversa, si hay mujeres que dibujaron una mujer y justo debajo hay una pintura de un hombre. Cabe preguntarse eso para los artistas de la actualidad, si a alguno se le ha ocurrido hacerlo, aunque sea con otro instrumento, para no copiar, sino para seguir la línea creativa. Pero bueno, en cuanto a las pintoras famosas, ahora vamos a cambiar, esta es la otra parte del video, vamos a ver qué hay por descubrir. Bueno, de un total de 18 sometidas al análisis, las mismas son Sofonisba Anguissola, Artemisa Gentileschi, Judith Leister, Elizabeth Vigée Lebrun, Rosa Bonheur, Berthe Morisot, Marie Cassatt, Georgia O'Keeffe, Tamara de Lempicka, Frida Kahlo, Ellen Frankenthaler, Rachel Ruiz, María Blanchard, Kate Kolowitz, Sonia Delaunay, Remedios Varó, Raquel Forner y Maruja Mayo. Bueno, lo que respecta a su historia familiar, 5 son primogénitas o hijas mayores. Entre este grupo se encuentra Sofonisba, Artemisa, Elizabeth Vigée, Rosa Bonheur y Ruiz. Y 3 son hijas únicas o figuran o datan sin hermanos en sus biografías, como es el caso de Ellen, que difiere de Kate Kolowitz, cuyos 3 hermanos mueren a temprana edad, o de Sonia Delaunay, quien es enviada con sus tíos por no poder hacerse cargo, aunque ella era la 4ª hija, es criada como hija única. Así que por destacar, tanto las mujeres como los hombres, dentro de todo este gran grupo de artistas, pintores y pintoras, podemos decir que hay mucha cantidad de primogénitos. En este caso, al considerar las mujeres mayores, si consideramos las 5 más las 3, harían un total de 44% con hijas mayores. Si lo consideramos así, es decir, si sumamos estas 3 con estos casos particulares que comenté recién. En cuanto a los cumpleaños de las mujeres, podemos encontrar que el mes con más cantidad es el mes de julio, siendo Gentileschi y Kolowitz
las que comparten la misma fecha, el 8. Mientras que para otros meses como noviembre se queda con 3, marzo, abril, mayo, diciembre, enero con 2 y 1 para agosto. El movimiento más convocante en este análisis ha sido el expresionismo, con 3, seguido de otros con 2, como el impresionismo, caravajismo y surrealismo. Lo que respecta a la descendencia que dejaron las mismas, un 55% de estas artistas, es decir, 10 de las 18, dentro de las cuales se encuentran Anguissola, Monheur, Cassatt, O'Keeffe, Kahlo, Frankenthaler, Blanchard, Baró, Forner y Mayo, no tuvieron hijos. Esto también se repite en pintoras, como sucedió con pintores, una cifra destacable, no tuvo hijos. Mientras que 4, o sea un 22%, sí tuvo un hijo, y el resto u otras cifras, digamos, no son tan relevantes como para ponerlas acá, digamos. Por eso no entré en detalle. Lo que no me pareció justo, o por decirlo de otra forma, me pareció injusto, es que no me gustó que cuando investigaba la vida y obra de los pintores, incluidos sus hijos, los artistas del género masculino, en ellos se encontraba todo, o casi la gran mayoría de las cosas que necesitaba para hacer esta investigación, sobre todo puntualizando los hijos y su género, cuántos hijos tuvieron y de qué género fueron. Lo que no encontré o no quedé conforme al buscar a las mujeres, porque no aparecían todos sus datos. Y bueno, continuando con lo que estábamos, los países de origen de estas pintoras, los que más cantidad tienen, digamos, son París con 3, también la misma cifra para Estados Unidos y España, mientras que 2 en Países Bajos y 1 para otros países. Y bueno, en el ámbito de lo sentimental, 4 pintoras, es decir, el 22%, no tuvieron esposo o pareja oficial que date acá, en lo que yo leí. Con un esposo figuran 11, es decir, el 61% de las pintoras, y con 2 esposos o parejas 3, es decir, el 16%. En cuanto al modo que firmaban estas mujeres, solo se puede encontrar información de 6, de las cuales 4 lo hacían en cursiva y las otras 2 se asemejaban en la T, Mari Cassatt y Maruja Mayo. Bueno, pasando al tema de las frases para ir cerrando y dejando algo lindo sobre estas artistas, una de las que más me gustó fue la de Frida, que dice, si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos, solo entonces te darías cuenta de lo especial que eres para mí. Y bueno, y así es como vamos culminando este pequeño estudio de curiosidades que es hablando sobre el deceso de estas mujeres y cómo era de esperarse para el que vino prestando atención a la parte de los hombres. Otra vez ocurrió lo mismo, siendo el principal país donde fallecieron fue en Francia, con 6 artistas, lo que haría un 33% del total, independientemente de sus orígenes. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que lo hayan mirado con tiempo. Y como ya les digo, estos son curiosidades de pintores y pintoras que puede llegar a traer este tema, por lo general, más a gente que anda en este ámbito. Y bueno, y contar un poquito la historia del arte de una manera diferente a lo que se cuenta habitualmente, para entender un poquito más qué tenían en común estas personas. Bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Buena semana.